¿Les parece si comenzamos con la clase? Bueno, vamos a ver una lecturita que parece ser que nos repite un poquito lo que ya hemos visto, pero sí trae algo de em, los diferentes tipos de innovación, aunque bueno, vamos a buscar más lecturas que tengan que ver con pues con este temario que se nos propone. Em, bien, no sé si gustan iniciar con las participaciones de manera, eh, pues tal vez breve, si gustan, y comenzamos entonces. ¿Alguien quiere participar o empezamos? ¿No? ¿Nadie? ¿Bere? Bueno, es que, O adelante, Gise. bueno, es que creo que, como menciono, la lectura como que nos repite lo que ya habíamos visto sobre qué es la innovación, Ujú, cuáles son sus principales objetivos ujú, y pues su tipología, cómo es que se identifica como innovación a una innovación. ajá, Si eso no, una innovación o un simple cambio nada más. ajá, Entonces, pues en sí, nos da como ciertas pautas ujú, para identificar que, ajá, como le mencioné, que es una innovación ujú, o las características que debe llevar o debe contener lo que es, pues, la innovación. Entre uno de estos, requisitos o parte de lo que es innovación, ujú, se quiere que sea un cambio verdaderamente significativo, ajá, que cambie paradigmas, que cambie la manera en que llevamos a la práctica nuestra profesión, algo así. ujú, También pues de creencias, tal vez de métodos o el reacomodo de ciertas estrategias para pues lograr lo que pues los objetivos, ¿no? Algo que mencionaba era que este, bueno, la innovación no es el fin ujú, de, de la mejora en la calidad. Bueno, ajá, no es, la innovación como tal no es un fin, es un proceso ujú, para mejorar la calidad de lo que es la educación, porque muchas veces pensamos que llegar a esa innovación es pues el fin que queríamos, ¿no? Tener una ujú, innovación, pero no, que esa innovación realmente, como le mencioné, sea significativa, que sea un cambio verdaderamente significativo y que permita de esta manera esa innovación ser, se llama, hacer un cambio en cuestión de la mejora educativa. ujú. También ajá, también nos mencionaba que Hoy se nos fue Gise. Dejemos un ratito a ver si se conecta. Em, Buenos días a las que llegaron. Estamos hablando sobre la lectura y estábamos comentando que es una lectura muy parecida a la que ya hemos venido viendo en, pues en el transcurso eh,
de estos días que hemos venido trabajando con respecto a la innovación. Y estábamos entonces en las participaciones. Bueno, no sé si alguien quiere retomar la palabra y ahorita que regrese su compañera Gise, eh, le permitimos nuevamente la palabra. No sé, Bere, ¿quisieras comentar algo? Sí, profe. Adelante. Eh, bueno, como lo menciona usted y Gise, la lectura fue más como una recapitulación de lo que hemos visto hasta ahora. Uh-huh. Nos mencionaba lo que es la innovación, nos mencionaban objetivos de la innovación educativa. Entre ellos está el promover actitudes positivas en la comunidad, Uh-huh. está crear espacios para identificar, valorar, sistematizar y normalizar las experiencias novedosas, es decir, que a la hora de dar una clase tenemos que despertar la novedad de los alumnos. Okay. También otra de las características es animar al desarrollo de las propuestas que respondan a la realidad, que es como lo hemos visto, pues hacer que cada uno de los temas vistos se asemejen a lo que les espera a los alumnos en la sociedad para que puedan enfrentar los problemas y actuar como entes sociales. También otra de las características es estimular la investigación como para que pueda haber esa formación profesional. Como lo decíamos también en alguna clase, que tal vez no sea una investigación de solo en internet, buscar qué significa tal cosa, sino también con las personas, con los otros docentes que pertenecen a la institución, con los otros compañeros, con nuestros padres de familia. También nos decía que recuperar y sistematizar experiencias del personal docente, directivo, asesor y supervisor. Es decir, que tanto el docente como el alumno, tanto los directivos, los administrativos, puedan realizar su labor y puedan favorecer el desarrollo del niño. Uh-huh. Crear, ya la última que nos decía es la que se basa más en la innovación, que es crear condiciones para las experiencias innovadoras. Es decir, que pues tenemos que saber organizar bien tanto el material como el espacio para una nueva idea innovadora. Porque no solo se trata de decir la idea y ya, sino también de desarrollarla, analizarla y ver qué es lo que se va a necesitar para ella. También nos hablaba acerca de las características de la innovación. En esta mencionaba algo que hemos hablado también en otras clases, que es que algo que se presenta como una dificultad en el tema de la innovación educativa es que no existe como tal un marco teórico. Okay. Nos decía en la lectura que pues solo es como un concepto que se ha ido desarrollando, pero sin tener como de dónde partir, porque son ideas nuevas que salen al aire y es como si no supiéramos de dónde salió como tal esa idea. Entonces, eso es algo muy importante, pero pues aunque no haya marco teórico, pues se puede realizar lo que es la innovación educativa. Nos decía que pues lo que hemos visto que supone la transformación y el cambio como hemos dicho en ocasiones pasadas, pues es más bien poner un granito de arena a una idea que ya está
pero siempre pensando en mejorarla. Aunque sea pequeño el cambio que vamos a hacer, pues ahí vamos a innovar para que la estrategia o el método que se está utilizando sea mejor. También nos decía que una innovación no es necesariamente una invención, o sea, un invento. Pues porque, como ya lo mencioné, es más bien un cambio, un reinvento. No me acuerdo la palabra que decíamos en la clase pasada, pero era el reinventar, renovar, el poner algo nuevo para que no sea lo mismo, pero que tampoco se pierda eso. Eh, Nos decía que también implica la intencionalidad y la intervención. Eh, También nos decía que pues es para mejorar los fines de la educación. Y sí, eso es algo que no se nos debe olvidar. Eh, en la clase pasada decíamos de los memes y, y sí, tal vez sí es una estrategia buena el implementar los memes en la educación, pero igual dejar claro que no es como tal solo hacerlo por diversión o para reírse, sino también para que el alumno tenga un aprendizaje significativo, porque también las nuevas sociedades, las nuevas generaciones, eh, estamos más halladas, como comentaba Gise al principio de la videollamada, estamos más centradas en lo que es las redes sociales, que si ya se fue el internet nos preocupamos. Entonces, es más, sí adentrarnos a eso, pero dejar claro que es con un fin educativo, no con un fin de diversión. Eh, y pues eso sería todo. Ok, Ya ahorita respecto a lo que digan mis compañeras, ya sigo participando. ok, muchas gracias, Bere. Nada más ahí acotar un poquito. Sí, es cierto que se tiene que dejar claro que es en este sentido educativo, no tanto en este sentido de diversión, pero creo que no está peleado, ¿eh? No está peleado uno con otro. Nada más sí hacer como más hincapié en, pues en esto de buscar una retroalimentación. Si es que vamos a hacer un meme, pues una retroalimentación de por qué se está haciendo ese meme con respecto a el trabajo o el tema que se está aplicando. Um, la otra es que sí es verdad que nosotros estamos tan acostumbrados ya a lo tecnológico que como bien lo comentan, ¿no? Ya nos sentimos incomunicados porque no tenemos WhatsApp o no tenemos otros espacios, ¿no? O ya no sabemos cómo hacer pues para hacer nuestras actividades, ¿no? Si no tenemos estos, pues se podría decir ahora cosas de necesidad prioritaria, ¿no? Y que nos sentimos entonces desamparados y no sé si alguna de ustedes se sintió pues a lo mejor digámoslo así como pues tensa, ¿no? De que no encontrábamos precisamente la manera de comunicarnos y nos desesperamos buscando señal y buscando todo y buscamos herramientas y buscamos, digamos, espacios y no podemos conectarnos, ¿no? Y lo trabajamos en WhatsApp y luego vamos a Instagram y vamos a todas las redes sociales y nada más no, ¿no? Y eso es precisamente porque estamos, pues en ese sentido, muy adecuados ya a lo que la tecnología nos ha
nos ha implicado. Claro que hay otros medios de comunicación, ¿no? Existen otros medios de comunicación que siguen funcionando. Ahora, esto nos debe de servir para, para poner en contexto qué tanto nosotros estamos innovando, ¿no? ¿Qué tanto nosotros estamos innovando en ese sentido o creemos que las innovaciones ya están dadas y que cuando uno de esos aspectos falla, ya no sabemos qué hacer, ¿no? Ya no sabemos qué hacer. En ese sentido, creo que, como bien lo decías, no acostumbrar a los estudiantes a hacer solamente algunas cosas con la tecnología. Imagínense que la tecnología deja de funcionar porque uh, los cables de la internet ya son muy viejos, hay cada vez más gente conectada y de repente explota, ¿no? Es decir, de repente deja de funcionar. Entonces, ¿qué pasaría? ¿No? ¿Dónde estaríamos? Ahorita que comentabas algunas cosillas, recordaba de una persona que decía que no podemos los profesores quitar la pizarra o el pizarrón de los salones, ¿no? Porque entonces no se podría transmitir el conocimiento, pero que no es tan importante la tecnología, porque sin la tecnología, aún así, mediante un pizarrón, se puede seguir compartiendo el conocimiento, ¿no? Es decir, que con cosas básicas podemos seguir compartiendo el conocimiento. En ese sentido, em, bueno, yo creo que aunque no tuviéramos pizarrón, podríamos seguir compartiendo el conocimiento, ¿no? Em, y si tenemos la tecnología, podríamos apoyarnos de la tecnología para seguir compartiendo conocimiento, ¿no? Y, y en ese aspecto, nosotros hemos usado a la tecnología como una innovación y ahora una innovación educativa, ¿no? Tanto es así que, miren, ahora nosotros estamos trabajando mediante estas tecnologías educativas que estamos usando eh, dentro eh, de la internet o de la virtualidad. Sin embargo, si esto no funcionara, si en algún momento se cayera la red y no pudiéramos trabajar, seguramente podríamos buscar una forma alterna de que pudiéramos tener una clase, ¿no? Mediante no sé, algún mensaje de texto o mediante alguna otra opción. Es decir, haríamos una innovación a la inversa, ¿no? Si no tenemos estas herramientas, pues tendríamos que buscar herramientas para que pudiéramos seguir teniendo las clases, ¿no? En ese sentido, la innovación o esto que nos dice la lectura de renovar, ¿no? Que también viene del mismo léxico. Bien, muchas gracias, Bere. Gise, ¿quieres continuar con tu participación? Bueno, es que pues era parte de lo que había dicho la compañera. Ujú, Con respecto a eso. Yo, bueno, por ejemplo, con respecto a lo que dice, estaba viendo un episodio de una serie o novela, realmente no sé qué era, porque realmente yo no veo mucho la tele, ujú, pero veía que, no, que habían provocado un fallo en las instalaciones de un hospital para, para perjudicar ¿cómo se llama? Al administrador o el que llevaba la dirección del hospital, ¿no? Y pues todo el hospital se había quedado sin energía eléctrica, ¿no?
y Ujú. pues la mayoría de todos esos aparatos pues funcionan con luz, ¿no? Ujú. Y llegando ahí nos dice, bueno, estaban en urgencias, hay doctores ya residentes, bueno, ya, sí, ¿no? Que son residentes, Ajá. Sí, y sí. todavía los que van de práctica, o ¿cómo se les puede Ajá, sí, decir? los practicantes, sí, los que practican. Ajá. Entonces, dicen, no sé, algo que tenían que hacer con una, bombear no sé qué cosa, ¿no? Pero normalmente ya lo utilizaban con, pues, un aparato médico, un aparato, ¿no? Ujú. Entonces, dice, ¿y qué vamos a hacer? O sea, los practicantes estaban, muy, pues, espantados de que dices, pues, ¿qué voy a hacer si no tengo los aparatos, necesarios, ¿no? Ujú. Y nos habla los doctores ya residentes, dice, pues ni modo, dice, hay que hacerlo como se hacía antes, se tiene Ujú. que bombear y dice, y cuidado con tragarte el líquido, no sé qué, dice, Ujú. porque pues a ti también te puede afectar, ¿no? Entonces, utilizaban herramientas que anteriormente utilizaban, pero que se abandonaron, Ujú. ¿no? Y ahí hubo como una innovación a la inversa, algo que no sabían los practicantes igual, era que se podía hacer de tal manera, ¿no? Ujú. Pero al estar ahí y al ver la situación y todo, pues el que ya lleva, bueno, ya tenía residencia, tenía esta habilidad de decir, bueno, pues puedo utilizar esto otra vez, ¿no? A pesar de que ya no se había usado, pero dijo, pues voy a utilizar esto que a lo mejor ya se había usado antes, Ujú. que ya lo habíamos olvidado, pero que ahora se requiere, ¿no? Entonces, hablando en ese sentido, hay cosas que, como dice Bere, no podemos olvidar por completo, Claro. solo hay que ver la manera de utilizarlo de una manera diferente. Ahí nos mencionaba que incluso solo con, digamos, modificar la estructura Ujú. o alguna parte del sistema o alguna parte de la estrategia nos va a ayudar a hacer un cambio y que este cambio nos sirva para bien, que vayamos mejorando en cuestión de educativa, donde vamos a mejorar estrategias, vamos a mejorar metodologías, técnicas Ujú. de manera constante y no que se quede como ya logramos esto y ahí es que se quede, no, no, seguir reinventando, como le dicen la Ujú. reingeniería, Ujú. con respecto a los temas, porque muchas veces, como ya mencioné anteriormente, es de que, vemos a la innovación como un fin y no lo es Ujú. una parte de para seguir mejorando. Claro. Y pues ya. Ok, muchas gracias. Sí, en realidad la innovación no puede ser un fin, como bien lo dices, es un medio para mejorar, porque como lo hemos hablado en otros espacios, precisamente no podemos llegar a ser el fin último nosotros, es decir, no podemos llegar a la perfección, estamos en proceso de perfeccionarnos, no podemos saber el todo, siempre estamos en proceso de aprender más, no podemos ser pedagogos totalmente, siempre estamos en proceso de aprender a ser pedagogos, es decir, siempre estamos por acabar, ¿no? Nunca somos acabados. Eh, en consecuencia, siempre está la posibilidad de aprender nuevas cosas. Siempre está la posibilidad de poder reinnovar o de poder innovar o de poder hacer esta ingeniería o reingeniería. Y en ocasiones, pues bueno, tendría que ser ingeniería o reingeniería a la inversa, ¿no? Es decir, descomponer todo, como en el ejemplo que nos pones del hospital, ¿no? Descomponer todo o revisar todo lo que se hacía anteriormente y reaprender eso que se dejó de hacer y que ahora es necesario volver a aprender, ¿no? Para poder ponerlo en marcha. Fíjense, en este sentido de la innovación o innovación inversa o reingeniería inversa, en eso nos ganan mucho los chinos, ¿no? Yo recuerdo que cuando salió el iPad o la tablet de
de, de Apple, los chinos compraron un montón y lo que hicieron fue luego de tenerlas, desarmarlas, abrirlas. ¿Para qué? Pues para ver cómo estaba, pues precisamente conectado, cuáles eran los cables, etcétera, etcétera, todos los componentes que tenía y eventualmente ellos sacaron sus tabletas, ¿no? Y una tableta de Apple te costaba 20,000 pesos en ese entonces y cuando ellos sacan sus tabletas de 800, 1500, pues obviamente arrasan con el mercado, ¿no? No tenían la misma calidad, no tenían las mismas funciones, pero eventualmente después de hacer esa reingeniería, entonces ellos fueron innovando hasta ser la potencia mundial tecnológica que son ahora, ¿no? Ahora todo lo traemos de China, todo. Los robots, las tabletas, las computadoras, ¿no? Los teléfonos celulares, ahora todos son de China. Es decir, ellos lo que hicieron fue precisamente hacer una innovación, pero una innovación que venía de una reingeniería inversa, es decir, de revisar. De hecho, se esforzaban, digamos, y lo que les interesaba en realidad era aprender cómo estaban hechas las cosas. No les interesaba las ganancias, porque ellos vendían sus equipos a veces hasta abajo de lo que les costó hacerla, con el propósito de más o menos recuperar algo, pero lo que ellos ganaban era conocimiento, ¿no? Y ahora, bueno, tenemos teléfonos que son chinos, ¿no? Como el Huawei o el Huawei, que son impresionantemente buenos, o Xiaomi, o hay otras marcas que se están posicionando también y que son también relativamente buenos. En ese sentido, se puede ver que también hay una innovación o hay una renovación de lo que ya se tiene, ¿no? Justo ahora con esta serie que me comentabas, bueno, que nos comentabas, me acordaba yo de una película, también hablando de esto que nos pasó el día lunes, ¿no? De que ahora todo está conectado por internet, ¿no? Las casas, los hospitales, los bancos, bueno, no sé ustedes, pero la mayoría de nosotros, seguramente ustedes también, pues está vinculada a los bancos, ¿no? Es decir, a ti te pagan mediante una tarjeta, tú ya no tienes dinero físico, sino vas y compras con esa tarjeta, ¿no? Y así haces todos tus movimientos económicos. Y recordaba esa película, que es una película de acción, donde sale Bruce Willis, no sé si la han visto, que se llama Duro de Matar 4, que habla precisamente de un hacker, es una película de hackers, y pues que como todo está conectado a la internet, pues se hace un caos porque pues digamos, estas conexiones que se han vuelto de primera necesidad se desconectan o dejan de funcionar y todo el mundo se vuelve en caos, ¿no? Eh, Ojalá y la puedan ver en algún momento. Y eso es lo que nos está pasando en la actualidad y vamos a seguir teniendo pues más problemas de ese tipo, ¿no? Por la saturación que existe de, ah, de, mm, de las conexiones en nuestro mundo. Bien, muchas gracias, Gise, muchas gracias, Bere. Am, Señorita Abby, ¿nos quisiera comentar algo?
¿Se nos fue, Avi? Bueno, em, compañera Itzel. Sí, Avi. Sí, compañera Itzel. Sí, Rick. Adelante. Bueno, realmente ya han recopilado todo lo de la lectura. Ujú, Mis compañeras dieron muy buenos ejemplos, usted también. Realmente, pues la innovación educativa está presente ahorita más que nada en la tecnología. Bueno, es donde más la vemos. ujú, Eh, en cuestión educativa, pues viene más en cuestión del modelo educativo, en cómo nosotros lo vamos a incluir pues en la enseñanza, ¿no? Para ujú, que pues sea significativa. A mí me gustó mucho en la forma que venía en la lectura el explicarnos qué es parte de la innovación con un pequeño que es cuento ujú, del, de los dos enfermos que estaban ahora sí realmente acostados y pues el ciego con tal de que bueno, su compañero este, no se sintiera solo por la enfermedad que tenía, pues imaginaba, ¿no? Al final de cuentas, con todo eso, pues nos da a entender que pues la innovación pues es parte de la creatividad, ¿no? ujú, Del, pues sí, la creatividad, la imaginación, y pues nos venía algunas preguntas. Y realmente nosotros cómo queremos ver pues que esa parte de la innovación sea pues en cuestión en las escuelas, ¿no? Cómo queremos ver nuestras escuelas, cómo queremos ver cómo queremos que los alumnos aprendan, cómo sea el espacio, porque pues desde ahí influye todo en el cual ellos, en el espacio que pues estarán eh, conforme a esto de las tecnologías, cómo queremos que nosotros pues simplemente pues para bien, como decía Bere, de la tecnología, porque pues tuvimos un gran ejemplo esta vez que se nos fue el internet, pues ujú, realmente principalmente es la comunicación, ¿no? Estamos ya, la tecnología nos consumió en ese aspecto de la comunicación. Todos, por ejemplo, en mi caso, pues no hay señal normal, contamos con puro internet, ujú, entonces, quiera o no, pues una emergencia es necesario, ¿no? ujú, Y pues, ¿qué hacemos? Pues no hay internet, pues a correr o a buscar a la persona, porque realmente, pues pues sí, sí es algo necesario, pero también es saberlo utilizar, ¿no? Porque pues en estos tiempos la tecnología, si no la sabemos utilizar bien, pues también nos puede en cuestiones pues perjudicar. Em, Eso de lo que es la innovación retroversa, A la bueno, inversa. a la Innovación a la inversa, inversa. perdón. Ujú, Pues puedo poner, no sé, de ejemplo, a lo mejor lo que el profe Gabriel quiso implementar en sus escuelas, ujú, implementó lo que es, pues cosas que aunque pues no están tan implementadas en la tecnología, pero nos sirven demasiado, como en cuestión de panadería o hortalizas, ¿no? Nos da a entender que realmente es algo que nuestros padres ya sabían o anteriormente, o sea, se venía haciendo, pero pues las nuevas generaciones también les está enseñando, ¿no? No es lo mismo en que pues no sé, en un libro nos diga pues cómo sembrar una planta a que nosotros vayamos y lo hagamos. ujú, Aprendemos más en la práctica, en el cual pues nos digan primero es surcar, después limpiar, matlayar y todo eso. ujú, Y realmente pues nos damos cuenta que pues todo eso nos sirve, ¿no? Es con un fin de aprender, pues para bien en cuestión de los alumnos. Incluso pues también implementaba en cuestión de la tecnología, pero lo más básico, pero a través también como implementaba su creatividad, como el de, pues me van a crear, no sé, un video
o me van a enseñar un tema en base a, no sé, una novela o un cortometraje, ¿no? Ujú, Y realmente pues es de ahí donde pues también nosotros aprendíamos. Eh, También implementaba pues mucho los valores, siempre nos inculcaba eso, que pues pase, o sea, que pase y que vengan todos los cambios o innovación que vengan, pero pues siempre como tener presente eso, ¿no? El arte nunca nos dejó de innovar el arte, así como nos decía, pasen los años y todo, pero el arte siempre está presente en diferentes maneras y pues es algo que pues también hay que llevarlo pues a cabo. Y pues creo que nada más. Bueno, también nos mencionaba que pues sin la innovación, pues tenemos que organizarnos todos, ¿no? Porque pues en esta cuestión implementa mucho el trabajo del director, ujú. pero pues también cuenta mucho la participación pues de padres, ¿no? Padres e incluso estudiantes para que se pueda llevar a cabo pues en cuestión, no sé, de proyectos, la buena organización pues para que se lleve a cabo y pues creo que nada más. Ok, muchas gracias, Itzel. Sí, fíjate cómo es un buen ejemplo de que la innovación no precisamente tiene que estar vinculada a la tecnología, ¿no? Sino más bien em, puede ser innovación desde lo que decías, es que nos enseñaba a sembrar, no es lo mismo leer que hacerlo. Y es una innovación que podríamos decir, bueno, pero es que eso existe. Sí, existe, es cierto, pero no existe dentro de las instituciones educativas. Dentro de las instituciones educativas, eso es salirse de la norma, ¿no? Porque lo que les tienen que enseñar, lo que se tiene que enseñar es lo que viene en los planes y programas. Pero eso que viene en los planes y programas a veces no se puede implementar en los espacios en donde nosotros nos encontramos laborando, es decir, les podría servir más trabajar con una panadería, ¿no? O aprender a hacer pan, ¿no? Que para mí, que lo sé hacer, no es innovador, ¿no? Es más, es un oficio, pero para los jóvenes, ¿no? Es innovador porque lo están trabajando ahí ellos, están usando sus propias manos y lo mejor de todo es que es algo que lo hacen, lo aprenden y finalmente se lo comen, ¿no? Es decir, lo usan para ellos mismos. Entonces hay un beneficio directo con respecto al conocimiento. Y además ahí en hacer pan también está implícita la matemática, está implícita la química, es decir, hay muchas materias que están implícitas. En ese sentido, se promueven ciertos conocimientos que eh, posiblemente están ahí, pero que nadie les toma en cuenta. O, por ejemplo, cuando el profesor, el que estudió, deja de ser el profesor y ahora el profesor, el que es campesino, el que se dedica a hacer pan, el que se dedica a sembrar, se vuelve en profesor, ¿no? Es decir, él es el que explica a los muchachos, es decir, un padre de familia es el que viene y explica a los muchachos cómo él hace tal o cual cosa. Eso también podría ser una manera innovadora de que los jóvenes aprendan nuevas cosas, ¿no? Y de que los padres se sientan partícipes de la institución. Innovamos en ese sentido. Y eso, bueno, me viene a la idea debido a lo que comentas, ¿no? Que pues se podría decir que esto son cosas locas y que no van con el plan y programas. Pero nos hemos dado cuenta nosotros que en este aspecto no siempre lo que viene desde los planes y programas
se puede aplicar en los contextos donde estamos. Y nosotros tendríamos que adecuarnos al contexto, ¿no? Adecuarnos al contexto para que pues haya un aprendizaje realmente significativo por parte de nuestros estudiantes. O es más, ¿por qué no también en este sentido de innovar? Pues uno de nuestros estudiantes nos enseña algo, ¿no? En este sentido de que nuestros estudiantes no son hojas en blanco o jarras vacías que necesitan conocimiento y que nosotros somos los que van a darles el conocimiento, ¿no? Más bien en este sentido de enseñanza-aprendizaje con respecto a lo innovador, ¿no? Es decir, eh, qué es lo que ellos saben hacer, qué es lo que ellos saben hacer y que nosotros no sabemos y que posiblemente nos podrían apoyar en ese sentido. Imagínense esta esta forma de animar o de motivar a los muchachos, ¿no? Em, Cuando quizás alguno de ellos sí sabe hacer pan y le dice, bueno, es que necesitamos que nos enseñes. Aquí está la masa, dinos cómo se hace, o aquí está la harina, dinos cómo se hace, y nosotros hacemos nuestros pequeños espacios de harina, le echamos agua, metemos manos, metemos el azúcar, la manteca, todo lo que sea necesario y nos batimos las manos con la masa y después hacemos el pan, etcétera, etcétera. Es decir, que en vez de el profesor ser el protagonista, puede haber una innovación, digamos, en el sentido de que los alumnos sean los protagonistas, ¿no? Eso sería importante. Y en ese sentido, me parece que podríamos llegar a un conocimiento más significativo, ¿no? Claro, eso tendría que ser vinculado al currículum que se nos impone y que tendríamos que flexibilizar, ¿no? Y ahí sería la chamba para nosotros en el sentido de poder justificar de alguna manera el, pues eso, el, la pertenencia de esa parte que estamos haciendo al currículum, ¿no? Bueno, muchas gracias, Itzel. Compañera Abby, ¿ya está lista? Sí, ahora sí. Ok, adelante. Bueno, ya de todo lo que mencionaron mis compañeras, también la lectura mencionaba bueno, ciertas características que debe tener la innovación educativa Ajá, y pues una de ellas es que, bueno, como ya lo habíamos mencionado antes, creo que más o menos ya las tenemos, eh, pues medio grabadas, ujú, que debe estar centrada en una necesidad específica, o ok, sea, basándonos pues en el alumnado y un aspecto en específico que tenga el grupo. Em, También debe pues desarrollarse en la práctica. Es lo que decía la compañera Itzel, o sea que a lo mejor no es lo mismo un texto a ujú, hacerlo fuera. ok, Entonces, pues igual debe estar pues basada a partir de situaciones problemáticas objetivas, ujú, que es lo que, bueno, el ejemplo que ponía ella, ¿no? Que a lo mejor hablaban de sembradío este, y pues lo llevaban a la práctica o lo hacían manualmente. ujú, Em, También habla sobre que deben ser compartibles, que
pues sí deben de presentarse o, perdón, deben compartirse de una manera en que pues se deben unir Ujú, junto con los que ya existen. O sea, lo que decíamos creo que en las clases pasadas, que a lo mejor habrá algo de un proyecto de innovación que apoye a uno o se apoyen entre sí. ujú, Em, También nos dice que debe ser durable, o sea, que no puede ser tan corto el tiempo que esté activo ese proyecto, em, que debe ser también, pues, simple en el sentido de que, em, pues, eh, quiere decir que, o sea, el hecho de ser simple, pues, no tenga éxito, sino que debe tener una pues una eh, aplicación específica y pues también menciona que pues lo último, ¿no? Que mostrar los resultados y que eh, pues si se obtuvieron los aprendizajes de los alumnos pues en el entorno. ujú, Eh, También pues mencionaba los 7 pecados de la innovación educativa. ujú, Em, bueno, el que me llamó mucho la atención y tiene que ver mucho con eh, pues la forma en la que enseñan actualmente o tratan de enseñar es la inercia institucional. ujú, Esta pues es como la incapacidad que tiene a lo mejor pues, no sé, la escuela en general de modificar las cosas por sí mismos. O sea, por ejemplo, pues, la, no sé, a lo mejor los métodos, las estrategias o, pues sí, toda la metodología que ocupamos, pues no solo cambia porque sí, sino tiene que haber un porqué, un ujú, para quiénes, o sea, debe estar dirigido. Entonces, pues, por ejemplo, estamos en un constante cambio de todo ujú, y eso es, o sea, no solo quedarnos con lo que ya venimos trayendo de años, sino también intentar cambiarlo o mejorarlo. ujú, Es lo que decía hace rato, a lo mejor habrá cosas que sirvan de atrás, este, eh, y podremos apoyarlas en lo nuevo. Por ejemplo, les contaba del profesor que pues según su forma de enseñar era pues golpearnos de ujú, alguna forma. Entonces, pues a lo mejor para unos funcionaba que el profesor fuera rígido y a lo mejor eso hacía que, pues ahora voy a aprender porque si no me va a ir mal. Y había otros quienes pues realmente o sea, nos perturbaba, o sea, ya no había aprendizaje de ninguna manera, o sea, lo que menos quería era hablar y decir algo que algo que no le pareciera en sí. ujú, Entonces, pues ese fue uno de los pecados que se me hizo, pues, no sé, muy importante, o más bien me recordó lo que ahora vivimos, ajá, de que pasamos de una educación tradicional a una, pues, más dinámica, más sensible, vaya. ok, Em, ¿Qué más podría rescatar? Em, pues, pues sí, en sí, la innovación, pues obviamente, como ya lo habíamos mencionado, es mejorar pues todos los aspectos que, pues, que tiene la educación en sí. También creo que nos hablaba de las, digamos, de aspectos que pueden, pues, frenar o es que no encuentro otra palabra, pero bueno, frenar, digamos,
esa innovación educativa o que depende de eso, la innovación educativa, que teníamos que mejorar Ujú. a lo mejor el sistema, los programas y todo eso. Entonces creo que eso es todo. Ok, ok, muchas gracias, Avi, por tu participación. Em, bueno, creo que la escuela ha ido cambiando conforme los tiempos y ha ido innovando también porque las políticas educativas han ido cambiando, ¿no? No es lo mismo estar en un periodo anterior, como lo decía su compañera Abby, que pues el profesor me pegaba y entonces tenía yo que aprender porque si no, pues iba yo a ser lastimado, ¿no? En esta pedagogía pues del golpeteo, ¿no? Donde la letra con sangre entra. Sin embargo, como también lo dice su compañera, no forzosamente tenemos que hacer cosas novedosas, sino cosas que tengan un objetivo específico y que propongan un cambio, aunque sea en este sentido am, de regresar un poco y empezar desde otros espacios, ¿no? Bueno, una disculpa, me acabo de dar cuenta que no abrí la llamada en Diedep y ya me está diciendo que nos vamos a salir en unos minutos. Supongo que sigo soñoliento. Bueno, ¿les parece si finalizo la llamada y entramos otra vez todos y todas al mismo enlace y continuamos con la participación de su compañera Joana para ir finalizando e ir cerrando? ¿Sale? Entonces cierro la llamada y creo bueno, en el mismo enlace vemos si se puede entrar y si no, les creo un nuevo enlace para que podamos este, seguir trabajando. ¿Sale? Sí, está bien. Ok, Felix, ok, Felix, está bien. muy bien. Entonces, Sí. nos vemos en un momento. Ok, ok, vamos a borrar aquí ay, Dios mío. Ok, bienvenida Gise, de nuevo. Esperamos un ratito, ¿sí? Bienvenida de nuevo, Itzel. Esperamos un ratito. Sí. Bien, en lo que van llegando sus compañeras, ya nada más le vamos a dar la oportunidad a Joana a que participe. Bienvenida de nuevo, Abby. Vamos haciendo como estas conclusiones de la innovación, ¿no? Bueno, la innovación no precisamente tiene que ser algo nuevo, sino quizás algo renovado, ¿no? La innovación también debe de promover actitudes positivas,
¿no? Debemos de crear espacios de espacios o mecanismos, ¿no? Donde podamos sistematizar y quizás en este sentido normalizar una innovación. Dentro de la innovación también podemos, bueno, a proponer o animar a los otros o a los docentes en este sentido del desarrollo de nuevas propuestas educativas que respondan precisamente a estas realidades en las que nos encontramos. Ejemplos han sido muy variados. El ejemplo de Abby, el ejemplo de Itzel, el ejemplo de la compañera Gise con el hospital, con la escuela, ¿no? En el caso de ambos ejemplos de Abby y de Itzel, ah, de que estas innovaciones o estas transformaciones deben de ser flexibles y que promuevan ciertas transformaciones, ¿no? Ya lo decíamos con el ejemplo del pan, ¿no? Deben de ser creativas, se deben de aplicar ciertas teorías en estas innovaciones, se debe de estimular a la investigación, es decir, no solamente innovar por innovar, sino buscar más allá eh, para que se quede como una herramienta de uso cotidiano en nuestros espacios educativos y en nuestra vida y recuperar estas innovaciones. Eso es lo que muy pocas veces hacemos. Es decir, ya hablamos en este sentido de Montessori, que ella no propuso, no traía ya un método propuesto, sino que ella fue aplicando, fue innovando y después recuperó o sistematizó esas innovaciones para que se quedaran, ¿no? En ese sentido, nosotros no hacemos eso, aplicamos innovaciones, pero no las recuperamos. Entonces sería importante recuperar y sistematizar las experiencias, compartir y transferir ante otras escuelas o docentes, ¿no? Y pues eso, crear estas condiciones que me sirvan para las experiencias innovadoras. Bueno, no sé, compañera Joana, si nos quieres dar tu participación y con eso vamos finalizando. Sí, profe, solo sería como una conclusión. Sí, o tu participación, lo que quieras comentar, pues. Bueno, bueno, pues esta lectura era casi similar como lo comentaron mis compañeras porque venían todos, bueno, diferentes contextos Ajá. y, por ejemplo, como la lectura de cuando inicia, desde que se ve de la innovación desde una perspectiva eh, más como idealista y Ujú, no tanto como de una idea nueva. ujú, Entonces, también abarcaba conceptos de qué es la innovación, que también anteriormente ya habíamos pues visto porque ya tenemos como la idea. ujú, Bueno, ya tenemos la idea. Entonces, nos mencionaba la lectura que no siempre algo nuevo es algo pues que va a funcionar y ujú, por eso también nos manejaba lo que era la tripología, que esta nos facilitaba o era como una herramienta o un modelo que nos podía llevar a poder, como digamos, pronosticar si ajá, iba a ser viable esta innovación y si iba a tener como un impacto bueno o negativo dentro de la institución o aula donde la fuéramos a aplicar. Nos hablaba también sobre, bueno, sobre que a veces no todos van a estar como, no lo decía de esta forma, pero decía que la innovación a veces solía ser conflictiva, puesto que no todos la iban ok, a, sí. a poder aceptar y nos mencionaba mi compañera Pere y decía, no, pues es que lo del meme tiene que ser para algo educativo Ujú, y también pues no está mal que te diviertas, pero pues siempre es con el objetivo de la mejora y de educarnos. ujú, Entonces,
Una, por ejemplo, es que ahorita en el modelo, como lo mencionaba mi compañera Abby, en el tradicional, donde todo era más rígido, y si nos vamos al actual, que se han venido evolucionando las innovaciones, Ujú, pues ahora podemos aprender mediante el juego. Y para algunos padres de familia, que un pedagogo o un profesor aplique técnicas como de salir a jugar, salir al patio, es como ver a un maestro que solamente va a jugar y no está realmente en su papel porque no están en esta realidad o en esta innovación de ideas ujú, o de comprender qué es lo que está pasando y por qué está pasando. ujú, Entonces ahí es cuando se empieza como el conflicto de que no todos van a poder aceptar las nuevas ideas como algo totalmente nuevo y pues igual lo mencionaba la lectura, no todas son eficientes y por eso es que se ocupaba la tripología. ujú, También nos hablaba sobre que la innovación tiene que tener siempre claro qué es lo que vamos a identificar y cómo es que vamos a implementar esa innovación y qué se tendría que innovar. Y también parte desde el ambiente del contexto, es decir, la cultura, la situación económica, pues, el grupo del alumnado y también incluso la sociedad y lo político, como ya sabemos que es el currículum que nos mandan o que les mandan ahorita ustedes que son profesores, ujú. tienen que ver para que nosotros podamos ver como profesores y observar si está pues esa innovación aplicada a ellos y si está funcionando o no. Ujú, Y bueno, pues creo que también mencionamos lo que fue la noticia que nos pasó a todos de la tecnología, de cómo se nos fue el internet a todos y pues nos demuestra que tan codependientes estamos en la actualidad de la tecnología. Aunque anteriormente no lo habíamos, bueno, era también otra época y otros tiempos, entonces sí, nos demuestra que ahorita la innovación como tal está más centrado en lo que es la tecnología. ujú, Pero usted nos comentaba, por ejemplo, la pizarra, que no se podía pues descartar del todo. ujú. Y pues no, recordemos siempre que pues que al estar educándonos y estar aprendiendo de los otros, pues siempre es un proceso en el de compartir, es decir, se aprende tanto observando, conversando. Entonces no necesariamente necesitamos las herramientas, pero Ok. hay porque son herramientas. Y al fin de cuentas lo que queremos es el conocimiento, pero no podemos quitarlas porque son, pues, en algunas situaciones indispensables. No puedes enseñarle a una persona, por ejemplo, un proceso cognitivo, si le vas a hablar de algo, se lo puede imaginar, pero si tú tienes una pizarra y ya estaba algo, por ejemplo, establecido, pues ya puede tener más la idea. Entonces son herramientas que nos ayudan a facilitarlo y pues también son estrategias innovadoras que se fueron implementando. Ok. Y nos mencionaba mi compañera Gise sobre la reingeniería y es decir, pues sí, le aplica la innovación porque siempre está renovando con el fin pues de tener una mejor calidad educativa, pero igual se ocupa la reingeniería para plantear nuevas soluciones de problemas. Es decir, de acuerdo a las situaciones que vayamos teniendo y se nos vayan presentando en la actualidad, es decir, como ahorita que cambiamos a lo que fue la pandemia y estamos en línea, aunque el IEDEP era semipresencial, porque se supone que también trabajaba con Ujú, digital, es decir, en línea no lo habíamos llevado a cabo hasta ahorita en estos momentos. ujú, Entonces, en eso igual creo que se aplicaría la reingeniería y pues solamente pues sería creo que esta parte de, como en conclusión de lo que hemos comentado y sobre también la lectura. ujú. Sí, profe, Ok. sería eso. Ok, muchas gracias, Joana. Muchas gracias por tu participación. Em, sí, finalmente hemos compartido varias cosas. Algo de lo que me llama la atención es de que, pues específicamente las innovaciones se pueden dar en ciertos espacios, pero también hay cierta, en algún momento podrías haber cierta em, negación a implementar esas innovaciones, ¿no? Sobre todo si se está intentando hacer una innovación a nivel escuela, ¿no? Bueno, aquí ya entraríamos en paradigmas de cada uno de los profesores,
¿no? O en individualismos o en otros aspectos. Y también sería no tan fácil compartir esta idea de innovar, ¿no? Tal vez es mucho más fácil innovar nosotros como docentes que como colectivo. Adelante, Gise, ¿quieres comentar algo? Sí, bueno, es que justo eso, ¿no? De que innovar igual se ve como un problema Ok. en muchas ocasiones, Ujú, porque abarca esta parte de reacomodar o revisar, evaluar y ujú, todo ese tipo de situaciones ujú, se quieren evitar, ¿no? Se evita la innovación ujú, por la falta de, o ¿cómo se le puede decir? Por falta de compromiso, no lo sé, tal vez falta de ganas de hacerlo, ujú, porque eso implica un proceso pues muy pues largo, tal vez hasta desgastante en el punto de que tenemos que volver a ver qué es lo que nos está funcionando, ujú, revisar, reacomodar. Entonces, todas esas actividades que se realizan, pues se tratan de evitar, ¿no? Para justamente eso, no entrar en ese campo de, ay, tenemos que hacer esto y tenemos que hacer lo otro. Entonces, muchas veces eso es lo que provoca que no se llegue a un cambio significativo. ujú. Incluso mencionaba, bueno, en la otra lectura nos mencionaba también sobre la homogeneidad y la heterogeneidad, algo así, Es que también implicaba un cambio. un problema o Ujú, ajá, como un problema para los docentes y por eso preferían dejarlo a un lado, ¿no? claro. No tocar mucho ese tema para evitar ese tipo de problemáticas. Sin embargo, creo que un docente con una verdadera vocación o un verdadero interés por lo que hace, tendría que innovar y no solo en el sentido, mm, digamos, amplio de el diseño de proyectos, sino más bien desde cómo concibe la educación para poder llevar a cabo una buena práctica, para poder, más que enfocarse en compartir contenidos, pues compartir esas experiencias, ese conocimiento que él tiene para lograr que los alumnos pues, logren una formación íntegra, un aprendizaje verdaderamente significativo. Entonces, bueno, creo que habíamos mencionado en otra clase también que el principal motor de una innovación pues son los docentes Claro. que ven en el aula o están viviendo en el aula, están viviendo en el contexto que los mismos alumnos están viviendo y se percata de las necesidades que los alumnos tienen, ¿no? Entonces, o las carencias de lo que no, Claro. entonces, desde ahí partir, ¿no? De que, bueno, estoy viendo que aquí falta tal cosa o existe esta problemática. Pues bueno, voy a hacer algo para evitarlo. Pero en muchas ocasiones, pues por esta falta de compromiso, se puede decir, Ujú. eh, pues se olvida toda esta parte para mejorar más que nada el aprendizaje de los alumnos. Pues eso creo que es parte de nuestra responsabilidad como maestros, como docentes, Ok, iniciar una innovación. ok. Sí, muchas gracias, Gise. Es que, bueno, en ese sentido, el innovar implica comprometerse a hacer algo nuevo, ¿no? Seguramente eso lo vivió muy de cerca la compañera Itzel con, ay, se me olvida su nombre, del compañero. em, bueno, no me acuerdo, se me fue su nombre, pero precisamente lo que él hacía implicaba un esfuerzo extra, ¿no?
lo que él hacía implicaba un esfuerzo extra que finalmente era un impacto directo sobre el conocimiento de los y las estudiantes que en ese momento estaban, ¿no? Que en ese momento, pues obviamente se daban cuenta de su esfuerzo y en ese sentido, a pesar de la juventud y a pesar de quizás de en ese momento específico de los 16, 17, 18 años no tenemos bien plena conciencia de lo que queremos ser, nos damos cuenta precisamente de quienes sí se preocupan por nosotros y cómo es que implementan precisamente ciertas innovaciones que nosotros no las vemos en su momento así, ¿no? Sino que son cosas que se implementan y nos dan cierta satisfacción el verlas implementadas en nuestros aspectos, ¿no? Como con los niños, ¿no es cierto? Cuando digamos que en el caso de nosotros hacemos cosas no innovadoras, sino más bien por amor y los niños se dan cuenta, ¿no? Y en ese sentido también la educación deberíamos de hacer cosas más bien por amor y por pasión, ¿no? Y en ese aspecto seguramente va a existir alguna innovación, ¿no? Que quizás no la veamos, pero que pues está ahí presente, ¿no? Que quizás no la veamos, pero está ahí presente. Y es precisamente eso lo que debemos de trabajar. Y en ese sentido, cuando comencemos con la innovación, aunque no la propongamos, porque a veces se dan, ¿no? Las innovaciones, aunque las lecturas nos comentan que debe de haber un objetivo y debe de haber una intención de cambio, a veces lo que nosotros tenemos es precisamente no el objetivo, sino más bien la intención de cambio, ¿no es cierto? Y entonces buscamos estas herramientas, estrategias, nos implicamos y damos más, digamos, de lo que se supone paradigmáticamente tendríamos que dar, ¿no? Es decir, seguramente cuando lleguen a un espacio educativo, ustedes verán cosas que los que están ahí ya no las ven porque ya se han acostumbrado a ese contexto. Y entonces el que llega las ve y busca hacer un cambio, ¿no? Y a lo mejor no es que quiera innovar, simplemente quiere hacer un cambio. Y en ese cambio viene la innovación, ¿no? Y hay un objetivo quizás implícito y lo importante sería que nosotros recuperáramos esas innovaciones, esas estrategias eh, de, dentro de los espacios educativos. Bien, muchas gracias compañeras. No sé si quieran comentar algo más, alguna otra cosa. ¿No? ¿Sí? ¿No? Supongo que no. Bueno, le vamos a dejar aquí y vamos a trabajar con la siguiente lectura que es modelos de evaluación. Ya hemos hablado un poquito de la evaluación, sin embargo ya les envié la lecturita para que la realicemos para la próxima clase. Y nos estaremos viendo entonces en la siguiente clase. ¿Les parece? Sí. Sí. Ok, ok.